Les agradecemos entonces por su presencia a las expositoras y participantes a este tercer webinar Lead Future, en esta ocasión dedicado a los ecofeminismos en la literatura y las artes de América Latina. Después de unos prolegómenos teóricos desarrollados por las profesoras Charlotte Loss y Geneviève Fabre, ambas de la UC Louvain, la profesora Cintia Francisca de la Universidad Adolfo Ibáñez presentará los resultados de su investigación acerca de una producción literaria y artística reciente considerada de una perspectiva ecofeminista latinoamericana. Entonces, a las personas que nos acompañan como asistentes, ¿no es cierto? A medida que vayan presentando, pueden ir dejando sus preguntas en el chat y yo me encargaré, ¿no es cierto?, de irlas leyendo. Si es que hay algunas similares, las voy a englobar para que así todas puedan ser respondidas por excelente. Entonces, damos el pie a Carol Lux, que es filósofa, profesora invitada en la UC Louvain y la UNAMUR, y coordinadora pedagógica del Certificado Universitario en Transición Ecológica, Enfoque Sistémico y Retos Culturales, Psicológicos y Filosóficos, basado en Filosofía y Letras en la UC Louvain. Es miembro del Comité Directivo del GRIS, un grupo de investigación interdisciplinario sobre la crisis ecológica. Sus investigaciones se centran en los retos filosóficos de la ecología, el ecofeminismo y la ecoespiritualidad. Jacques, tienes la palabra. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco a los organizadores y las organizadoras y en particular a Geneviève Fabry por invitarme hoy a introducir esta mesa redonda. Les pido disculpas por adelanto por los posibles errores lingüísticos que pueda cometer en mi intervención. No estoy acostumbrada a manejar esos temas en castellano. Les pido también que disculpen el sesgo francocéntrico de mis referencias y la ausencia de referencias al ecofeminismo propiamente latinoamericano, que dejaré que desarrollen mis colegas más expertas que yo en la materia. Mi misión entonces es sentar las bases para nuestro debate, explicando algunos elementos significativos del ecofeminismo y estableciendo así un marco para la discusión. No es una tarea fácil en realidad, ya que por un lado el ecofeminismo trasciende y ahí reside también su interés, los marcos bien establecidos a partir de los cuales solemos organizar el pensamiento. Y por otro lado, porque en él encontramos una gran diversidad de enfoques, razón por la cual algunos califican el movimiento como una nebulosa o un jardín compuesto y frondoso o una choza retorcida. Ese carácter fuera del marco establecido eh, y esta gran diversidad interna pueden haber jugado en contra de la acogida del ecofeminismo en los círculos académicos. Pero desde mi punto de vista, siendo fuera del cuadro, el ecofeminismo tiene un carácter subversivo, cuestionando y superando ciertas divisiones escleróticas como la que opone el compromiso político y la espiritualidad, por ejemplo, o la que opone la teoría y la práctica, o el pensamiento académico y el registro militante. Su diversidad interna, por su parte, puede verse no como una carencia, sino solo la interpretación que les da la filósofa Catherine Larrer. Ella ve esta diversidad como el reflejo de una exigencia ética que consiste en dar prioridad a la pluralidad. También se puede interpretar como el reflejo de una voluntad de crear un movimiento avanzando con todas, o como un rechazo de un punto de vista desde arriba o punto de vista del amo, que con demasiada frecuencia puede caracterizar el enfoque filosófico occidental. Esa diversidad afecta tanto la forma como el fondo. En cuanto a la forma, en primer lugar, cuando hablamos de ecofeminismo, no nos referimos exclusivamente a una corriente de pensamiento. Catherine Larrer, en su obra El ecofeminismo de 2025, enfin, l'ecofeminisme plutôt, muestra claramente que por un lado se trata de un conjunto de movimientos que, cito, asocian tanto en el norte como en el sur las luchas feministas y ecológicas y que tienen un carácter militante.
Cierro la cita. Por otro lado, se trata de un debate teórico caracterizado por la identificación y el análisis de las dominaciones cruzadas de las que son objeto las mujeres y la naturaleza. Y también es una gama de experimentos sociales de ruptura frente a la visión capitalista moderna de la naturaleza, del progreso y de la emancipación. Esas tres dimensiones, militante, teórica y de experimentación social, componen la diversidad de formas que puede adoptar el ecofeminismo. En cuanto al fondo, en el plano teórico encontramos en el ecofeminismo una pluralidad de puntos de anclaje teóricos, desde la cuestión animal hasta la ética medioambiental, pasando por el indigenismo, el pensamiento descolonial, el feminismo materialista, la teología cristiana o el neopaganismo. Estos dan obviamente lugar a una multiplicidad de posiciones y marcos teóricos que pueden ser contradictorios entre sí. Es frecuente agrupar, con razón o sin ella, esta diversidad en dos grandes categorías de enfoques. Un enfoque denominado social materialista, que hace hincapié en las causas y remedios socioeconómicos de las dominaciones cruzadas sobre las mujeres y la naturaleza, y un enfoque denominado cultural o espiritual, orientado en la comprensión de las causas filosóficas, teológicas y simbólicas de esta dominación cruzada. Esa distinción es objeto de debate y podemos por lo menos considerar que estos enfoques son más bien tendencias complementarias que no se oponen. Dentro de los ecofeminismos culturales, propongo distinguir de nuevo dos tipos de enfoques complementarios, uno orientado hacia análisis históricos y filosóficos de esta dominación cruzada, con los que encontramos en los trabajos de Caroline Merchant o Val Plumwood, y otro que puede denominarse espiritualista y que se centra en el análisis de los fundamentos religiosos de la dominación cruzada sobre las mujeres y la naturaleza, al tiempo que formula alternativas teológicas o más ampliamente espirituales para superarla. Pero existe una unidad más allá de esta pluralidad, una unidad en la que, como lo señala Catherine Larrer, se mantiene la diversidad. Y esta unidad se puede expresar como la identificación de un vínculo teórico, práctico, simbólico e histórico entre la dominación ejercida sobre las mujeres y la ejercida sobre la naturaleza. Ese vínculo justifica el interés de una convergencia de las luchas ecológicas y feministas. Es una convergencia en tensión, ya que más que una simple suma de términos, el ecofeminismo también conlleva una crítica ecologista del feminismo, señalando su olvido de la naturaleza, y una crítica feminista de la ecología, señalando su olvido de las cuestiones de género. No obstante, el enfoque es decididamente interseccional, señalando un reto transversal que consiste en superar todos los sistemas de dominación. Esta dimensión interseccional se extiende más allá de la articulación entre ecología y feminismo. Las dominaciones relacionadas con el género, la clase social, el origen étnico, la orientación sexual o incluso la historia colonial se analizan como el reflejo de un mismo sistema opresivo inscrito en la larga historia de la cultura occidental. En Karen Warren encontramos una valiosa herramienta teórica para comprender lo que conecta la ecología y el feminismo. Y lo podemos emplear también hacia otros sistemas opresivos. Lo que los conecta es ante todo lo que Warren llama un marco conceptual opresivo. Este funciona operando dualismos jerarquizados desfavorables para las mujeres y la naturaleza.
Este marco está al origen tanto de lo que se denomina la valencia diferencial de los sexos, como de la cosificación y la destrucción de la naturaleza, dos formas de dominación que se refuerzan mutuamente al tiempo que se asocian a un conjunto más amplio de elementos inmerso en una lógica de dualismo jerárquico que Emily Ash resume de la siguiente manera. Ella nos dice, la doble desvalorización de las mujeres y la naturaleza tiene lugar en el seno de un dualismo naturaleza-cultura que caracteriza fundamentalmente nuestra cultura. El mundo, o más bien nuestro mundo, se organiza en torno a dos dimensiones jerárquicamente articuladas entre sí. Por un lado, la materia, la corrupción, la impureza, lo sensible, lo irracional, la sexualidad, las mujeres, la naturaleza. Por otro, la razón, el espíritu, la cultura, la pureza, la trascendencia, lo sagrado, los hombres. Es todo este edificio filosófico dualista implícito en la cultura occidental el que se pone en tela de juicio. Las ecofeministas remontan sus orígenes a la cuna griega, pasando por el mundo cristiano, para culminar en la llegada de las ciencias modernas y su aplicación en el desarrollo industrial y capitalista. Abordada en un contexto de crisis ecológica planetaria que pone en peligro la sobrevivencia futura del ser humano en el planeta, la identificación de este entramado filosófico revela un doble problema. Por un lado, una visión mecanicista y reificada de la naturaleza que se denomina naturalismo, que implica un creciente alejamiento del ser humano con respecto al mundo natural, que es reducido al estado de cosa y que legitima el control técnico sobre él. Por otro lado, la instrumentalización y la desvalorización análoga de las mujeres y sus cuerpos asignados a la esfera reproductiva. Antes de ceder la palabra a las siguientes ponentes, que podrán concretar estos elementos bastante generales y teóricos y mostrar cómo se expresan en el contexto latinoamericano y en el ámbito literario, me gustaría volver brevemente sobre la acusación de esencialismo de la que ha sido víctima el ecofeminismo, justificando incluso su rechazo por parte de los círculos académicos y feministas. Esta cuestión es interesante porque deja precisamente entrever la especificidad y el interés del ecofeminismo en el ámbito del pensamiento feminista mismo. Las respuestas formuladas por las ecofeministas pueden entenderse como una forma de eludir el famoso dilema de la diferencia que atraviesa, perdón, la historia del pensamiento feminista, proponiendo una tercera vía entre el esencialismo y el universalismo liberal. La tensión inherente al pensamiento ecofeminista en torno al esencialismo remite a la cuestión del vínculo entre la mujer y la naturaleza. El ecofeminismo se ha interpretado durante mucho tiempo como un esencialismo arraigado en la afirmación de un vínculo esencial entre las mujeres y la naturaleza que puede sustentar el compromiso ecológico. El problema fundamental que plantea esta interpretación es que reafirma el discurso patriarcal dominante en el que el vínculo sanciona y justifica la dominación. De hecho, la identificación de las mujeres con la naturaleza, pero también con el cuerpo, las emociones, la inmanencia, etcétera, ha servido históricamente para justificar la dominación masculina, por lo que es comprensible que las feministas desconfíen de ella. Además, podría sugerir que la ecología es, en definitiva, un asunto de mujeres, es decir, una cuestión secundaria. El feminismo universalista o liberal se ha construido por su parte sobre el rechazo de esta identificación. Buscó a integrar a las mujeres en el mundo de la cultura
y ahí la producción, rompiendo la conexión entre la mujer y la naturaleza. Es una cita de Ines King. Al hacerlo, no cuestionó el marco conceptual en su conjunto, sino que buscó sacar a las mujeres de esta situación que las colocaba del lado malo de la división jerárquica del mundo. De este modo se salva a las mujeres, pero no a la naturaleza. Además, disculpen, además se salva a algunas mujeres, pero no a todas, ya que las mujeres más precarias, racializadas y pobres quedan al margen, remitiendo a una lógica que John Tronto denomina la de los privilegios parciales. Así, Inestra King presenta el ecofeminismo como una tercera vía. Ella nos dice que el ecofeminismo sugiere entonces una tercera vía que tiene que ver con el reconocimiento del hecho de que aunque el dualismo naturaleza-cultura es un producto de la cultura, podemos elegir conscientemente no romper la relación entre la mujer y la naturaleza al unirnos a la cultura masculina. Más bien, podemos utilizarla como una posición privilegiada para crear un tipo de cultura y política diferente. Am, en cierto modo, el enfoque ecofeminista apunta a una negación dialéctica de los dualismos que toma la forma de un reclaim, es decir, un doble movimiento de rehabilitación, por un lado, que puede significar una revalorización estratégica del vínculo entre la mujer y la naturaleza, las emociones y el cuerpo, y por otro lado, un movimiento de reapropiación crítica que redefine los términos del debate fuera de los esquemas dualistas y naturalizadoras del patriarcado. La identificación y la contestación de los marcos conceptuales opresivos permiten comprender sin esencialismo ingenuo el interés de revisar una serie de elementos que la cultura patriarcal dominante ha desvalorizado y sometido al yugo de una forma de dominación. La naturaleza, que debe redefinirse de manera relacional, dinámica y sistémica, o reconociendo su sacralidad, los cuerpos en su diversidad, la parte biológica de nuestra existencia, incluida la sexualidad, las emociones, pero también los conocimientos tradicionales o formas de sagrado inmanentes, tantos elementos que una cierta cultura racionalista, centrada en una visión del progreso a través de la ciencia y la tecnología, ha invisibilizado y menospreciado. Sin convertirlas en cuestiones de mujeres, se trata más bien, según Emily Ash, de revertir estas asociaciones seculares atrapadas en los marcos opresivos del patriarcado en una reivindicación y una lucha política que potencialmente concierne a todo el mundo. Emily Ash nos dice: sí, por supuesto, las mujeres están cerca de la naturaleza. Sí, por supuesto, las mujeres forman parte de la naturaleza. Y esperamos que ustedes también lo recuerden. Y si los hombres lo rechazan, es porque tienen un problema. Y se ve ahí el movimiento de universalizar más bien y no esencializar estos lazos. Si bien el ecofeminismo tolera ciertas interpretaciones esencialistas, en particular con la intención de involucrar a todo el mundo, a todas las mujeres, y no solo a las mujeres occidentales emancipadas según el modelo constructivista del feminismo liberal, el objetivo es fundamentalmente emancipador en su doble dimensión de sanación y empoderamiento de las mujeres y otras minorías oprimidas al servicio de la creación de una cultura del cuidado, de la relación, una cultura igualitaria y justa
que se pone del lado de la vida en lugar de la dominación. Para concluir, cederé la palabra a Karen Warren, quien afirma que en respuesta a la existencia bajo el patriarcado, ellas, pues las ecofeministas, ofrecen concepciones y prácticas que apoyan la vida en lugar de destruirla. Afirman modos de pensar y comportamientos que cuestionan los marcos conceptuales patriarcales, así como los modos de pensar, los comportamientos y los sistemas de dominación que estos sancionan. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jacques. Damos paso a Geneviève Faubry, que es catedrática de literatura española e hispanoamericana en la U de Leuven. Su investigación ha versado principalmente sobre la literatura contemporánea argentina y chilena, con un énfasis en el papel de la poesía en un contexto postdictatorial, postsecular y o marcado por la crisis ecológica. En 2022 publicó Pasiones chilenas, representaciones de Cristo en la poesía chilena de Araneda Zurita, Berber Iberoamericana, y ha sido coeditora con Jacques Clox, ¿no es cierto?, de Ecobiographies en Anthropocène, Le Galanot, el año 2024. Adelante, por favor. Muchas gracias, Cristian. Gracias a Jesús y todo el equipo de Murcia y el equipo de Lead Future. Buenas tardes a todos y todas. Entonces voy a presentar una segunda parte de esta introducción teórica y voy a centrarme pues en América Latina. ¿Ah? En América Latina son relativamente pocas las activistas y pensadoras que han formulado su orientación ecofeminista utilizando ese término. Maristela Svampa ha destacado el rol de las mujeres en las luchas populares en un contexto de resistencia a los daños ambientales provocados por el capitalismo extractivista. Pero presencia femenina no significa feminismo, ni lucha ambiental, ecologismo. Tanto el uno como el otro han sido percibidos generalmente como elementos de una matriz vinculada con la historia colonial, el norte global y el individualismo burgués. Al contrario, han florecido muchos grupos y movimientos que han desarrollado una praxis y una epistemología original en la búsqueda de una vía alternativa al doble dominio patriarcal sobre las mujeres y la naturaleza. Alors, en esta segunda parte de los prolegómenos destacaré tres figuras representativas de formas originales de ecofeminismo latinoamericano: Ivone Guevara, Berta Cáceres y Lorena Cabnal. Y este breve repaso me dará la oportunidad de subrayar algunos conceptos esenciales. Empecemos con la teóloga brasileña Ivone Guevara, que señalaba que en las iglesias cristianas de Brasil, donde es difícil ser una feminista, es más difícil todavía ser ecofeminista. La palabra ecofeminismo no existe en el diccionario. Bueno, entonces hay que recordar que nació en 1944. Guevara es pues un ejemplo claro de una pensadora pionera que pertenece a esta dimensión de reflexión cultural y espiritual del ecofeminismo. Eh, Su grito sacude los fundamentos patriarcales del cristianismo. La cito. Nosotras, mujeres ecofeministas, sostenemos que es urgente adoptar aproximaciones filosóficas y teológicas que no sean regidas por una lógica piramidal y masculina, sino por una relacionalidad inscrita en todos los procesos de la vida. A fin de cita. Alors, en un movimiento audaz, Guevara designa esta relacionalidad vital como la realidad misteriosa que viene a traducir el símbolo de la Trinidad, ¿no? Y entonces, viendo a la Trinidad como realidad fundamentalmente vital, pues a partir de esto ella va a reconfigurar una serie de dogmas y símbolos de la fe cristiana a través de una fuerte dimensión ecuménica, un diálogo interconviccional. Entonces, Guevara para mí es un ejemplo pionero interesante que encarna una corriente que desarrolla un ecofeminismo explícito de tipo cultural espiritual.
Al contrario de Guevara, nuestra segunda figura emblemática, Berta Cáceres, elabora un pensamiento y una praxis desde el activismo. Fue la fundadora del COPIN, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Cáceres luchó por la justicia social y ambiental, atacando el gobierno que había entregado el país a los oligarcas nacionales y a los inversores extranjeros. Se hizo famosa por su defensa del Río Blanco en territorio lenca. Se opuso a un proyecto hidroeléctrico que había recibido financiación, entre otros fondos, del Banco Holandés para el Desarrollo y el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial. Cáceres reclamaba el derecho de los pueblos de definir sus propios horizontes de desarrollo mediante prácticas políticas horizontales, sin perder de vista, por supuesto, la necesidad de luchar contra las desigualdades de clase, raza, género. Su discurso, al apelar a los ancestros y los ríos como sujetos activos en la lucha, desbarataba el dualismo que forma los cimientos del sistema capitalista. Hacía visibles sus bases ontológicas, su manera particular de considerar el mundo. Mientras que en la ontología occidental el territorio se considera una materia inerte, fuente de recursos para beneficiarios desvinculados de él, la situación es muy diferente en las ontologías relacionales como la del pueblo lenca, al que pertenecía Cáceres. Según Arturo Escobar, en estas ontologías no hay un espacio territorial preexistente a las relaciones de los seres que viven en él. Lo cito, en estas ontologías, los territorios son espacios, tiempos vitales de toda comunidad de hombres y mujeres. El territorio es material y simbólico, al mismo tiempo biofísico y epistémico. Es un proceso de apropiación sociocultural de la naturaleza que cada grupo social efectúa desde su ontología. Fin de la cita. Si el territorio es ante todo espacio de relación e interdependencia, será necesario pensar cómo mantener la vitalidad de los flujos vitales que aseguran la vida y la salud a todos sus huéspedes, humanos y no humanos. De ahí la importancia primordial del cuidado. Este ha sido sin duda uno de los acentos propios del pensamiento y la praxis ecofeministas en América Latina. De hecho, según Maristela Svampa, la cito, el lenguaje de valoración de las mujeres, enmarcado en la cultura del cuidado, tiende a expresar un ethos procomunal potencialmente radical que cuestiona el hecho capitalista desde el reconocimiento de la ecodependencia y la valoración del trabajo de reproducción de lo social. Fin de la cita. El énfasis en el cuidado entra en resonancia con el trabajo de otras investigadoras como John Tronto o la española Yayo Herrero, por ejemplo. El pensamiento de Svampa ha sido emblemático por teorizar el ecofeminismo latinoamericano desde el crisol de las luchas populares y también de la vida cotidiana. El ethos procomunal, como dice Svampa, ha sido el motor de muchas reflexiones surgidas al calor de las luchas. Desde esta perspectiva vale la pena destacar a Lorena Cabnal, mujer maya quechí nacida en Guatemala. Ella misma se define, la cito, como feminista comunitaria en el sentido en el que establezco un vínculo entre mi cuerpo, el territorio y la tierra. Fin de cita. En el marco de su trabajo con una asociación de mujeres de la montaña de Jalapán hacia 2003, imaginaron juntas su lema, defensa del cuerpo territorio y del territorio tierra. Cabnal explica que, la cito, el análisis del territorio conlleva sacar dos hilos, el de la cosmogonía, de la interpretación de la vida, y el del feminismo comunitario. Se trata de defender el cuerpo territorio de cara a diferentes violencias específicas que vivimos en tanto mujeres, las violencias sexuales y los feminicidios. Fin de cita. Este lema se ha difundido y radicalizado con la intensificación de la explotación minera en Guatemala y en el resto del continente. Son sobre todo las mujeres, explica Cabnal, las que ponen el cuerpo y están en primera línea
contra la policía, el ejército o los grupos paramilitares desplegados para ocupar el territorio de las futuras minas o represas. Fin de la cita. Frente a las violencias, las asociaciones comunitarias como la de Cabnal proponen un camino de resistencia para oponerse al despojo territorial, así como un camino de sanación que abarca las dimensiones físicas, emocionales y espirituales de las personas. Su planteamiento del feminismo comunitario es muy próximo al desarrollado en Bolivia por activistas como Julieta Paredes. El lema de la defensa del cuerpo-territorio ha encontrado un eco enorme en toda Abya Yala. Tanto el cuerpo como el territorio tienen derecho a la autodeterminación en un marco relacional. No se trata de defenderlos como una posesión, sino de vivir a partir de la conciencia de la interdependencia, en el sentido de que se es parte, como dice Verónica Gago. Vivir a partir de la dinámica vital que atraviesa y subsume cuerpos y territorios abre nuevas vías de conexión y reconexión con el poder de la vida. Frente al poder cada vez más brutal del despojo, los movimientos que defienden el cuerpo-territorio ponen de relieve la potencia del cuerpo. Como dice Verónica Gago, en una perspectiva radicalmente antidualista, la cito, el cuerpo entendido como cuerpo-territorio es una imagen-concepto surgida desde las luchas. Logra poner de relieve unos saberes del cuerpo sobre cuidado o autodefensa, ecología y riqueza, y a la vez desplegar la indeterminación de su capacidad a saber la necesidad de la alianza como potencia específica e ineludible. Fin de la cita. El término potencia tiene afinidades con la filosofía de Baruch Spinoza, pero también se ilumina al definirse esta potencia como un poder desde dentro, desde las capacidades insospechadas del cuerpo y de los afectos, en contraste con el poder sobre. Me refiero aquí a la distinción que la estadounidense Starhawk había ofrecido acerca de los distintos tipos de poder, especialmente entre el power over y el power from within, ¿no? Poder sobre, poder desde dentro. Ahora, para terminar, pues me gustaría hacer como mi colega de la UC Louvain, ¿ah? Y relacionar este énfasis sobre la potencia del cuerpo que hace Verónica Gago con una observación de Emily Ash. En la antología Reclaim de textos ecofeministas, presentaba su corpus de textos diciendo, la cito, no se trata de textos sobre el ecofeminismo, sino de textos ecofeministas, para los que la escritura parece constituir uno de los lugares de elaboración. Esta dimensión experimental y creativa del corpus ecofeminista me parece fundamental. Estas mismas mujeres que inventaron formas políticas inéditas, dando cabida al cuerpo, a la imaginación, a la estética, a las emociones y también a la magia, también prestaron especial atención a la forma que daban a sus palabras. Fin de la cita. Esta última afirmación de la filósofa Emily Ash me parece clave para situar adecuadamente la literatura y las artes. Repitámoslo, no hay lucha ecofeminista sin un nuevo lenguaje que la sustente. Llámese como se llame, feminismo del sur, comunitario, territorial, decolonial, etc. Desde esta perspectiva, la aportación de la literatura y de las artes de América Latina ha sido muy significativa. Y esto me permite pues dejar la palabra a Cintia, con quien vamos a adentrarnos en las producciones literarias y artísticas latinoamericanas relevantes desde este punto de vista. Muchas gracias, Genevieve. Damos el paso a Cintia Francica, quien vive y trabaja en Santiago, Chile. Es investigadora en artes visuales y literatura latinoamericana, y sus intereses incluyen los feminismos, las sexualidades disidentes, la teoría de los afectos, lo viviente, lo no humano y los nuevos materialismos. Es doctora y magíster en literatura comparada por la Universidad de Texas en Austin y actualmente se desempeña como directora del doctorado en estudios americanos
e investigadora del Centro de Estudios Americanos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ha recibido distintas becas de investigación y ha publicado sobre arte, performance y literatura latinoamericana en diversos foros y revistas científicas. Es investigadora del proyecto PIC Raíces, Bio-Geo-Cosmopolíticas, Imaginarios Planetarios y Producción Cultural Contemporánea en América Latina, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina. En 2024 se desempeñó como becaria del Kate Hamburger Research Center for Apocalyptic and Post-Apocalyptic Studies de la Universidad de Heidelberg, Alemania, donde desarrolló el proyecto de investigación Imaginarios Feministas Post-Apocalípticos de las Artes Visuales y las Literaturas Latinoamericanas. Adelante, Cintia. Muchísimas gracias, Cristian, por la presentación. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. Sí, te escuchamos perfecto. Y muchísimas gracias a Genevieve Fabri por la invitación y a todos los organizadores de esta serie de actividades, a los colegas de la Universidad de Murcia en particular. Y bueno, y gracias Genevieve que me va a estar ayudando con el PowerPoint. Así que te voy a ir comentando cuando voy a necesitar que pases las imágenes. Muchas gracias. Bueno, quería comenzar y creo que las colegas que han hablado antes de mí han hecho ya una parte importante del trabajo de situar y de problematizar ciertos aspectos claves, ¿no? Para pensar el ecofeminismo en América Latina en general y en América Latina en particular. Pero quisiera comenzar con una definición de Alicia Puleo, la teórica ecofeminista, que plantea que el ecofeminismo es la corriente del feminismo que asume la problemática ecológica como algo que puede ser abordado de manera pertinente en clave de género, aportando ciertas claves de comprensión de la relación humana con la naturaleza. Y lo que me gusta justamente de esta definición es que es muy amplia y nos permite ahí movernos con una cierta libertad cuando pensamos en esta problemática. Y lo que quisiera plantearles hoy es una especie de mapeo de ciertas producciones visuales y literarias latinoamericanas que son cada vez más frecuentes, ¿no? Este tipo de intervenciones estéticas que están poniendo en relación y en tensión, por un lado, temáticas de género y por otro lado, lo más que humano y el medio ambiente. Y, y mi trabajo inicial tiene que ver en esta charla con identificar algunos ejes, que por supuesto no son exhaustivos ni abarcativos, pero identificar algunos ejes de intervención o de acción que estas producciones estéticas abordan, ¿no? Con particular fuerza. Y bueno, como para situar un poquitito el tema del ecofeminismo y la relación entre género y naturaleza, ¿no? Quisiera como un poco referirme a lo que comentaba Genevieve en torno a la importancia de las dimensiones de la reproducción y el cuidado, ¿no? Como escenarios privilegiados de transformación y lucha política hoy día, y en particular pensando desde América Latina. En el caso de América Latina, el vínculo entre ecología y feminismos está anclado en luchas concretas, en demandas territoriales y en las luchas de las mujeres y las disidencias, en relación a violencias y luchas que son situadas y, como también apuntaba Charlotte cuando hablaba del ecofeminismo desde una perspectiva filosófica, fuertemente interseccionales. Los ecofeminismos en este sentido forman parte de un repensar los ejes de las luchas políticas y los modos en que éstas se entrelazan. En América Latina, la teórica Maristela Svampa ha hablado que en las últimas décadas estaría emergiendo un modo de neoextractivismo que consiste, por un lado, en la expansión de las políticas y prácticas económicas extractivas y, por otro lado, y como respuesta a estas, en nuevos modos de resistencia social y nuevos lenguajes, valores y derechos asociados a la naturaleza. Y también habla ella del giro ecoterritorial, ¿no? Que implica también nuevos lenguajes, nuevas acciones de valoración del territorio y la defensa territorial y de feminismos territoriales, ¿no? Pensando en esta dimensión interseccional que me parece tan importante subrayar. Y todo esto en un contexto en que los movimientos feministas en América Latina han tenido una particular efervescencia en las últimas 2 décadas, sobre todo en la región. Y ahí, Genevieve, te pido ayuda con el paso de las imágenes
tengo algunas imágenes para compartir con ustedes sobre esto, ¿no? Sobre el movimiento de Una Menos, que puede seguir también más adelante. En tanto movimientos que han pensado las demandas feministas en conjunción con otro tipo de demandas, ¿no? En el caso de Una Menos, fuertemente con el tema del trabajo y la clase social, la idea de la huelga feminista, la teorización de la huelga y su impacto político y simbólico. Luego también, y ahí podemos continuar, en el caso del Mayo Feminista Chileno de 2018, donde se materializaron una serie de demandas de las mujeres y disidencias sexuales por mayores medidas para prevenir y abordar la violencia sexual en los espacios educativos y contra los modos de educación sexista. Y también ahí hubo una reflexión importante sobre el racismo en el interior de las universidades, de la sociedad en general y también de los movimientos feministas. Ahí te agradezco, Genevieve, la siguiente imagen que tiene que ver con lo mismo. Y creo que las imágenes que vienen tienen también que ver con el estallido social de 2019 en Chile. Ahí podemos pasar con este grupo performático, de performance, que ha adquirido tanta pregnancia, ¿no? Y difusión a nivel global, que son las tesis, ¿no? Y luego en la siguiente imagen vemos también cómo las demandas se fueron cruzando, ¿no? Estas son imágenes que yo misma fui tomando en las paredes en la ciudad de Santiago, ¿no? Con todos los grafitis, las pintadas que hacían referencia a distintas demandas, ¿no? Y que se iban entrelazando. Y creo que esta dimensión interseccional de los movimientos sociales y feministas en América Latina aporta una riqueza particular y un cariz particular a los alcances ecofeministas. Como decía Genevieve, coincido en que es un término que quizás no aterriza tan bien en América Latina, no es un término que circule, ¿sí? Con particular fuerza. Se habla más bien de demandas territoriales, demandas por las aguas, feminismos territoriales también, ¿no? Tiene otras formas de conceptualización, algunas de las cuales, también como marcaba Genevieve, como el cuerpo territorio, que son bien específicas, ¿no? De la región y que surgen de estas luchas. Pero de todas maneras, como para pensar de manera amplia con Alicia Puleo, ¿no? Creo que la interseccionalidad le otorga una riqueza particular a estos cruces en América Latina y a los cruces entre feminismo, ecología y, como veremos, otras luchas sociales y políticas, ¿no? Y lo que implica estos encuentros, y por lo cual me parecen importantes, es que nos llevan a pensar conceptos claves y a repensarlos, como el concepto mismo de cuerpo, el concepto de sujeto, subjetividad, el concepto de lo político. Y esto es clave para los feminismos también y para, como apuntaba Charlotte, las asociaciones esencialistas, ¿no? Entre cuerpo femenino y naturaleza, que han sido parte de la historia y del cuestionamiento de los propios feminismos, ¿no? Entonces, parte de la indagación tiene que ver con cómo repensamos los conceptos mismos, cómo repensamos el concepto mismo de cuerpo. Hay formas de repensar el concepto mismo de cuerpo que de alguna forma nos lleven a bypassear un poco o ir por el costado de estos cuestionamientos, ¿no? Sobre, por ejemplo, el esencialismo de los movimientos y las estéticas que piensan la relación entre feminismos y naturaleza. Y también implica un repensar lo estético, ¿no? Hablábamos de lenguajes, Genevieve hablaba de lenguajes también, ¿no? Cómo dar cuenta de estas concepciones nuevas de los cuerpos, las subjetividades, lo no humano y de los aspectos relacionales, ¿no? Y creo que los cuerpos generizados, racializados, o funcionan o otorgan un espacio privilegiado para pensar las violencias contra el medio natural a raíz de la ligación histórica entre el cuerpo femenino y lo animal, lo no humano, en general pensados, ¿no? De modo peyorativo estas asociaciones. A raíz de esta larga historia de imbricación simbólica, afectiva y material de lo animal y las subjetividades marginales, lo no humano constituye un espacio privilegiado, ¿no?
para pensar y reimaginar las dinámicas de género y del deseo, de los cuerpos y sus potencialidades. Eso es un poco lo que planteo en mi indagación, en mi investigación, y me parece por eso que este abordaje de la ecología a partir de cuerpos generizados, racializados, marginalizados, es particularmente generativo, ¿no? Y ahí identifico, y esto es parte de lo que estoy pensando, una serie de ejes clave, como les decía al comienzo, que resuenan con los postulados ecofeministas en la estética latinoamericana. No necesariamente alineándose políticamente con ellos, ni con los ecofeminismos, ni con los feminismos, pero sí resuenan con estos problemas que estamos pensando. Y a la vez disparan en otras direcciones, se desvían en otras direcciones. En el cruce entre los feminismos, las disidencias y la crisis socioambiental surgen a la vez otras problemáticas, ¿no? De forma interseccional. Y aquí te voy a pedir, Genevieve, ayuda con el PowerPoint. Este sería como un primer eje que me parece clave para pensar estas relaciones en América Latina y las intervenciones estéticas, que son muchas las que han surgido en las últimas décadas. Pero uno de los ejes tiene que ver con los derechos animales, el medio ambiente y la violencia sexista. Y aquí quería mostrarles la obra de un artista en la siguiente diapositiva, que se llama Gabriela Rivera. Tiene una serie fotográfica titulada Bestiario. Es la imagen que vemos hacia la izquierda, la imagen de la derecha tiene que ver con la obra de una artista argentina, Nicola Constantino, que también trabaja este vínculo entre lo femenino y lo animal. Pero quería hoy concentrarme más que nada en la serie Bestiario, y ahí podemos pasar la siguiente diapositiva, que registra una performance del artista en donde el cuerpo femenino, como vemos acá, se vuelve cadavérico, animal, materia muerta y de consumo. La artista se autorrepresenta encarnando distintos animales a través de la creación de máscaras que emulan sus características físicas mediante el uso de piel, órganos y vísceras animales, ¿no? La artista recopila, recolecta estos restos animales de carnicerías y va construyendo estas máscaras a partir de la costura, va cosiendo estos trozos y partes de cuerpos, deconstruyendo mediante ese gesto la tradición de la costura como oficio femenino, decorativo, funcional, ¿no? Para producir objetos radicalmente feos, antiestéticos, repulsivos. Ahí, Genevieve, te pido la siguiente diapo, por favor. Rivera juega a probarse así la piel de una víbora, arpía, cerda, perra, pájara o zorra, habitando desde su propia singularidad la colección de seres que conforman este bestiario tan particular. Y es importante acá señalar que las fotografías se titulan con nombres de animales que hacen eco de los insultos peyorativos que suelen utilizarse para catalogar a la mujer en las sociedades latinoamericanas, ¿no? Y ahí te pido una diapo más, por favor. Esta es yegua y una diapo más. Arpía y pájara. Una más, por favor. Y el siguiente grupo, que en este caso es un grupo de performance, liderado y creado por Cheryl Lynette, la yeguada latinoamericana, ¿no? En esta misma línea va a jugar con este parentesco entre lo femenino y lo animal para pensar de manera más amplia cuestiones políticas que tuvieron que ver en este caso con el estallido chileno de 2019, ¿no? Esta yeguada latinoamericana va a realizar una serie de intervenciones titulada Estado de Rebeldía. Ahí podemos avanzar. Genevieve, gracias. Como respuesta al estado de emergencia y toque de queda impuestas por el gobierno chileno en el contexto de la crisis de 2019. En octubre de 2019, las artistas pintan en la calle un stencil, ahí una imagen más, con la frase estado de rebeldía, y luego se recuestan alrededor del texto boca abajo. Con sus vestidos levantados hasta la cintura, las performers exhiben sus cuerpos, de los que cuelgan sus características prótesis de colas de yegua. Y acá de nuevo, como en el caso de la obra de Rivera, entra a jugar un potente ejercicio de reapropiación y resignificación del insulto machista. Las performers adoptan el denominativo yegua en un gesto que hace eco del trabajo de Gabriela Rivera que veíamos antes en torno al agravio, el cuerpo femenino y lo animal.
a la vez retomando los íconos materiales y simbólicos del poder estatal y colonial. La denominación yeguada alude al proceso de colonización que introdujo animales no originarios en territorio americano con el objetivo de instrumentalizarlos como tecnología militar. De manera irreverente, y acá la cito en su manifiesto, los caballos se tornan aquí yeguas guerreras y disidentes que declaran abortar la patria como fundamento, así como la identidad chilena, para gritar que somos latinoamericanas, yeguas y mestizas mutantes, ¿no? Y acá entran de nuevo de manera compleja a jugar muchas dimensiones, ¿no? Como decíamos antes, más allá de simplemente la relación entre lo femenino y la naturaleza. Y esto es lo que me parece interesante de estas producciones. La siguiente obra que les quería mostrar es también una obra de Cheryl Lynette, que se llama Memorial del año 2020, que forma parte de una serie, La Poética de las Aguas, que consiste en una procesión fúnebre, ¿sí? Se realiza con el objeto de visibilizar los femicidios y los transfemicidios feminicidios ocurridos en Chile en 2019 y a la vez entrecruzar esta problemática con el deterioro medioambiental. Quizás aquí no se aprecia tanto, pero por ahí la siguiente imagen se ve un poquito más. Tenemos un grupo de performers en vestidos transparentes con sus cabezas cubiertas que llevan cruces que simbólicamente representan a las víctimas de femicidio y transfemicidio. Las performers van a caminar a través de territorios rurales y urbanos para finalmente abordar un bote en el área del lago Rapel, un lago artificial en la zona central de Chile que es parte de un sistema hidráulico que compone a la vez una planta hidroeléctrica y una represa. Y van a aterrizar, digamos, las performers en una playa desierta donde ceremonialmente van a ubicar algunas de estas cruces que llevan. Luego van a entrar, como vemos aquí en esta imagen, al lago, llevando 2 cruces cada una y van a bailar juntas, eh, dibujando figuras que son capturadas en un shot aéreo, que acá no se ve, pero esto es lo que ocurre en la obra. Las aguas así reciben y rodean este cuerpo colectivo que resulta de esas acciones en un gesto que memorializa a las víctimas de la violencia homofóbica y sexista. Luego ellas pintan los nombres de las víctimas en cada cruz y vuelven a Santiago, al río Mapocho, que en ese momento estaba prácticamente sin agua, ¿no? Y las entierran en esas tierras secas, ¿no? La obra, moviéndose a través de diferentes regiones de Chile, vincula de este modo las problemáticas del feminicidio, el transfeminicidio y la sequía. Y luego, este es el primer eje, que es en el que me voy a detener más. Y luego, como para que me detenga un poquito más, como para darles un pantallazo de algunos de los otros problemas y ejes que creo que están siendo fuertemente trabajados. Ahí la siguiente diapo, por favor, Genevieve. El segundo eje tiene que ver con las luchas territoriales e indígenas, la defensa del agua y este concepto que muchas gracias, Genevieve, por introducirlo, el del cuerpo-territorio, ¿no? No me voy a detener en hablar de ese concepto porque ya fue discutido, pero lo que me interesa plantear aquí, y ahí la siguiente diapositiva nos puede venir muy bien, es esta es una obra de iconoclastas, ¿no? Un colectivo de artistas que justamente apunta a pensar estas relaciones constitutivas e ineludibles entre lo que afecta a los territorios y lo que ocurre con los cuerpos que los habitan, ¿no? Aquí en este diagrama, en esta obra, esto se traduce en una serie de enfermedades concretas que se representan a través de los órganos concretos que son afectados en los habitantes de distintas zonas latinoamericanas, ¿no? Y, y bueno, obviamente es un mapa bien diferente y que creo que alude a repensar también lo que es una cartografía, ¿no? Y cómo pensamos una cartografía. Ahí te pido la siguiente diapositiva, en donde vamos a
a pensar un poco el rol de Cecilia Vicuña, esta artista y poeta chilena, ¿no? Tan fundamental como precursora de este tipo de arte y de este tipo de pensamiento. Em, y también fuertemente de los vínculos, de la visibilización de los vínculos entre la ecología, el feminismo y las culturas indígenas, ¿no? En ese sentido, los trabajos de Vicuña de fines de los 60 y comienzos de los 70 fueron pioneros. Por ejemplo, sus precarios, ¿sí? Estos objetos de arte precario, con materialidades encontradas, son bien importantes para empezar a pensar en estas conexiones. Y las instalaciones y performances en las que ella va a continuar a través de su carrera, utilizando materiales orgánicos y emplazando en espacios abiertos que impiden la permanencia física de sus trabajos. Y creo que esto es bien importante. La obra que vemos aquí es Quipu Mapocho, una obra de 2017. Fue una video performance en la cual se entrelazan cuerpo, territorio y memoria a través de un gesto de reescritura simbólica del paisaje. La obra se encausa en el cauce del río Mapocho en Santiago de Chile, río que Vicuña denomina río de muerte en alusión tanto a su contaminación ambiental como a su historia marcada por la violencia política. ¿Sí? El río Mapocho era un río destino de cuerpos de detenidos desaparecidos durante la dictadura, ¿no? En Chile. Entonces, de nuevo, se entrelazan muchas catástrofes, muchos fines de mundo en estas obras, ¿no? Más allá de lo exclusivamente ecológico. En esta acción artística, Vicuña extiende hebras de lana roja, ahí Genevieve podemos ir avanzando, sobre el lecho del río para formar un quipu, dispositivo ancestral de registro y comunicación usado por las culturas andinas. Un dispositivo de escritura en base a hebras, ¿sí? Hebras de material. Esta imagen permite repensar la noción de zona de sacrificio desde una matriz no solo cristiana, sino también andina, integrando una dimensión ritual que vincula lo corporal con lo territorial. Y esto para contarles muy brevemente, porque esta se trata de esto se emplaza en una de las zonas de sacrificio en Chile, que es la quinta región, la desembocadura del río Mapocho, y lo que hace Vicuña en esta obra es aludir también, todo comienza y la obra se desplaza a partir de un sitio en la montaña en que se descubre al niño del plomo, el niño del glaciar Plomo, que fue un niño indígena, ¿no? Una momia que se descubre y que ella asocia con el sacrificio de las culturas indígenas por las aguas, por el fluir del río. Y esto, de alguna manera, me interesa señalar el contraste entre este tipo de arte y ahí la siguiente diapositiva y el land art, ¿no? Perdón, todavía estamos con Vicuña, una más, como para que vean cómo la obra se va desplegando a través del territorio en este gesto efímero, una más. Gracias. Y termina en la desembocadura del Mapocho en el mar. Y ahí sí, Genevieve, por favor, otra más. Me interesa también contrastar este tipo de intervención artística con el land art de fines de los años 60 y de los 70, principios de los 70, de artistas como Smithson, de María Heiser, como este arte precursor que va a pensar esta relación entre la ecología y la naturaleza, pero que va a jugar con impactar y manipular la naturaleza de formas monumentales, ¿no? Y llevar el arte fuera del estudio, lo que fue en ese momento un gesto revolucionario, pero que contrasta, sin embargo, fuertemente con esta relación feminista sutil de cuidado que establece Vicuña con el territorio. Por último, en las siguientes dimensiones, y también que contrasta con esta obra del propio Raúl Zurita, ¿no? En el desierto en los años 90 en el norte de Chile, que refiere a la dictadura y al legado de la dictadura, la memoria en Chile, y que tiene un carácter y un cariz monumental, ¿no? Y de intervención con retroexcavadoras en el territorio. Y la siguiente diapositiva, muchas gracias.
El tercer área que yo identifico como fuertemente relevante para pensar estos temas desde lo estético es la minería, el género y la violencia, ¿no? Este cruce. La minería y el cruce con las problemáticas de género, en tanto la minería constituye un espacio de trabajo masculino que reafirma las estructuras más fuertemente patriarcales, donde reemerge una división de roles muy tradicional. Las mujeres suelen estar relegadas a lo doméstico, muchas veces viven en otras partes, ¿no? Separadas de sus familias, los hombres separados de sus familias. Es muy común la prostitución, el ejercicio de la prostitución en estos espacios, la violencia sexista. Y esta realidad también está siendo muy problematizada por las intervenciones estéticas. Quiero detenerme brevemente solo en una de ellas. Ahí la siguiente diapositiva, Verónica Gerber, que con su artefacto textual, pues tenemos que llamarlo un artefacto, La Compañía, de 2019, esta escritora mexicana va a pensar a partir de este libro Objetos sobresaturado con fotografías, mapas, diagramas, sobre las consecuencias de la minería extractiva en la región de Nuevo Mercurio, Zacatecas, que tuvo su periodo de máxima expresión entre 1940 y 1970 y que afectó particularmente la región debido a la basura tóxica que se dejó detrás y también los residuos industriales que luego fueron importados a la zona desde Estados Unidos. El libro se divide en dos partes y de alguna manera va montándose una especie de montaje que trabaja con muchos textos, documentos, y que a la vez visibiliza en conjunto y en paralelo con esta violencia extractiva, la violencia doméstica. El cuarto eje, y ahí te pido ayuda, Genevieve, serían las distopías que tienen lugar en lo urbano y sus ecologías. Y una diapositiva más, por favor. Hay un trabajo bien interesante en torno a la distopía, lo queer, en textos como Chilco, de la poeta y también ahora novelista Daniela Catrileo, Nicolás Colfer, un escritor argentino, con su novela El cielo es un lechazo triste, y Fernanda Trías con Mura Rosa, ¿no? En donde emerge la ruina, la basura como parte de correlato de la catástrofe que se cierne sobre el espacio urbano, los socavones, ¿no? Y lo que me interesa también de estas obras, así como de las que voy a mostrar luego, y con eso termino, es cómo se tensan los vínculos y las relaciones de cuidado, además de esta reflexión que realizan sobre los espacios de la ciudad y las ecologías urbanas, ¿no? Eh, Se tensan las relaciones de cuidado, el deseo, la ternura emerge, por ejemplo, en la obra de Colfer. También podemos pensar en la de Trías como un afecto menor, ¿no? Pero que finalmente hace posible la vida. Y me interesa también cómo emergen otras afectividades que creo problematizan de manera interesante la cultura del cuidado, que es esta disposición afectiva que tanto suele relacionarse tanto con los ecofeminismos como con los abordajes ecológicos, y cómo emergen aquí, junto con el cuidado, otras afectividades, por ejemplo, el miedo, el terror, el rechazo, incluso la abyección, que nos ayudan a problematizar, desromantizar y desesencializar, ¿no? Volviendo a la discusión anterior, este campo de estudio. Y por último, el campo, la última diapositiva, y los agrotóxicos y la reproducción de la vida, como otra de las escenas que me parecen fundamentales. Y hay una diapositiva más, por favor, que se asocia al progreso, ¿no? Estas escenas a los imaginarios de nación, fundacionales y a la producción, y que hoy, lejos de ser estos lugares ideales, ¿no? La producción agrícola y el campo se revelan como lugares fuertemente tóxicos, espacios donde los lazos sociales se cercenan y se transforman, donde la maternidad muta en sus formas y alcances y la reproducción misma cambia, muta, los modos de reproducción. Entran a jugar el contagio, lo tóxico, sus modos de propagación, casi
eh, complejizando y problematizando los vínculos, ¿no? Y los modos en que en general pensamos en lo reproductivo. Y nuevamente se problematizan fuertemente los vínculos de cuidado. Quisiera terminar la última diapositiva con eh, una cita, ¿sí? De Distancia de Rescate, en donde justamente se da cuenta de esta problematización de los vínculos de cuidado y de la maternidad misma, en donde es un niño monstruoso, ¿no? David en la novela de Schweblin, Samantha Schweblin, quien realiza labores de cuidado hacia un otro, un animal, ¿no? Y donde la propia madre no lo reconoce, ¿no? No reconoce a su hijo, donde se quiebran fuertemente estos lazos. Y bueno, los dejo ahí con la cita y muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Cintia, por tu presentación. Vamos a dar paso ahora a las preguntas del chat. Voy a leer acá la primera de Jacques Lisson. Dice, muchísimas gracias por vuestras presentaciones. Me permito escribir ya mi pregunta. Dice, se habla mucho de las oposiciones entre naturaleza-cultura, mujer-hombre, emoción-razón, pero me llama la atención otra menos nombrada que apareció en la presentación de Charlotte, la del sagrado inmanente frente a un sagrado trascendente. Me preguntaba por qué histórica y conceptualmente ambos se han asociado a estos dos polos. ¿Cuáles son los presupuestos filosóficos, religiosos o sociopolíticos que explican esta distribución? Entonces, bueno, cualquiera de las tres puede responder, o si quieren, pueden responder todas. Eh, Ustedes pueden decidir. Me parece que se dirige más a Charlotte, ¿no? Sí, yo creo que sí. Buenas tardes de nuevo. Am, bueno, la pregunta tiene que ver con el lazo con la inmanencia, que puede parecer un poco fuera del marco precisamente porque am, según mi marco de análisis, se puede explicar precisamente esta asociación entre lo sagrado inmanente con lo femenino y el sagrado masculino con la trascendencia, precisamente con esta herramienta de los cuadros, los marcos conceptuales opresivos de Karen Warren, designando el hecho de que las religiones, los grandes monoteísmos, que son religiones del Padre, religión que han podido ser criticados por su androcentrismo, también son cuadros religiosos que ponen un acento importante sobre la exterioridad de Dios hacia la creación. Y así ahí se construye de alguna manera este lazo entre lo que es más bien trascendiente, relativo al espíritu y a lo masculino, que se distingue de lo inmanente, que más bien ha sido históricamente asociado a algo femenino, a diosas inmanentes. Que tienen que ver con la generación, la fecundidad de los campos, etcétera, etcétera. Entonces, lo sagrado inmanente simbólicamente es más bien femenino y lo sagrado masculino tiene una cara más bien de, de, de una visión patriarcal. Pues no sé si responde a tu pregunta. Mm. Vamos a esperar al chat. Pero mientras tanto, voy a leer la pregunta de Marta, quien también agradece mucho las comunicaciones, y dice, me interesa cómo pensar los desplazamientos, sobre todo desde Latinoamérica hacia el norte global, en la perspectiva del ecofeminismo o de los feminismos territoriales. Creo que hay un vínculo fuerte entre estas problemáticas, tanto a nivel de las causas de la migración, motivos medioambientales, por ejemplo,
como a nivel de pensar la relación entre los cuerpos y los territorios. También, Shaf dice que sí, muchas gracias. Y podemos pasar a la pregunta de Marta, ¿no es cierto?, sobre la Latinoamérica y el norte global. Bueno, la pregunta es muy buena, muchas gracias y no estoy segura de poder responderla bien, ¿ah? Lo que sí es cierto es que la discusión alrededor del territorio tiene que ver, por un lado, con la vida y por otro lado, con el poder, ¿no? Y quién ejerce el poder y quién ejerce la soberanía y decide quién tiene derecho a estar o no en un territorio. Así que Marta tiene toda la razón. Hay un vínculo fuerte con el fenómeno de la migración. Entonces, yo no tengo ahora mismo una respuesta general para la pregunta, pero quisiera mencionar una obra literaria que trata esta problemática de una manera, a mi modo de ver, muy sugerente. Se trata de la autobiografía del algodón de Cristina Rivera Garza. En esa obra, Cristina Rivera Garza retrata a su familia, recuerda el recorrido histórico y geográfico de sus abuelos que estuvieron, en cuanto a los abuelos maternos, viviendo en Estados Unidos antes de establecerse en el norte de México, y para los paternos, pues vivieron en la frontera norte de México. Y en realidad toda la familia no ha dejado de viajar de un lado y del otro lado de la frontera, pero estos viajes han sido sometidos siempre a un control que ha ido creciendo, con la militarización de la frontera. Em, Esto sería para la parte autobiografía y genealogía, pero la otra dimensión de la novela es que nos cuenta la historia del algodón, el algodón como agente biológico que tiene su propia lógica de movilidad, digamos, ¿no? Y ese agente, el algodón, pues ha sufrido una época de esplendor, digamos, y después de declive en esa misma zona del sureste de Estados Unidos y noreste de México, siguiendo ciclos productivistas que tenían mucho que ver con lo que los programas estatales querían hacer del suelo, ¿no? Con muchos fertilizantes, agentes tóxicos, etcétera, ¿no? Y finalmente, lo que nos muestra esta novela es como el desajuste, que va creciendo entre la movilidad biológica, digamos, y la de los seres humanos, que sufre cada vez más constricción, digamos. Bueno, Muchas No gracias. sé si, Cintia, por favor. no sé si Charlotte quería decir algo. Yo quería completar mi respuesta de la pregunta anterior, pero por favor, si usted puede contestar a esta pregunta, yo no. Ok, ok, no, simplemente también agradecer la pregunta. Igual pienso también que es una pregunta bien interesante y que hay que seguir pensándola, sobre todo en lo que respecta a la migración y cómo pensar en ese contexto, ¿no? La idea misma de cuerpo-territorio como, eh, como una categoría, ¿no? También en movilidad, ¿no? Y que esté atenta a lo móvil, a la movilidad. Pero pensaba en estas relaciones entre América Latina y el norte global y creo que igualmente, más allá de los paralelismos, sí hay cierta especificidad, veo yo, de lo latinoamericano en lo que refiere a la fuerza, el despliegue del extractivismo sobre los territorios y de la toxicidad, ¿no? Y los distintos modos de toxicidad que eso viene generando. Y también en estas asociaciones y lo que implica para definir la idea misma de cuerpo, ¿no? Y
y de lo que implica la lucha para un feminismo territorial. Y también en estas asociaciones a las que refería Genevieve entre el territorio y el poder, ¿no? Y cómo el territorio ha operado históricamente en América Latina como una categoría clave para pensar el despliegue de las relaciones de poder, ¿no? Y las luchas campesinas, las reformas, fallidas reformas agrarias, ¿no? Las pujas territoriales, ¿no? Es una categoría que importa mucho en América Latina y que ha tenido un devenir, una historia, una genealogía bien particular y que también adquiere otras valencias, ¿no? Otras aristas cuando pensamos en las poblaciones indígenas, por ejemplo, en donde cuando se piensa en territorio no se piensa en posesión de la tierra, ¿no? Sino que se piensa más bien en una lógica de habitar, ¿no? Y hacer uso eh, a partir de sistemas, ¿no? De, de relación recíprocos de la tierra, ¿no? Entonces, como que creo que ahí hay especificidades que habría que ir pensando también. Eso. Muchas gracias. Charlotte, ¿querías precisar algo de tu pregunta anterior? Sí, por favor. Sí, Voy a adelante. dar un ejemplo de la forma que esta dialéctica inmanencia-trascendencia se puede observar en el campo ecofeminista. Un buen ejemplo, me parece, es la propuesta de la ecofeminista estadounidense Star Hawk, quien propone una espiritualidad explícitamente ecofeminista, que gira alrededor de la figura de la diosa prepatriarcal, retomando toda una filosofía de la historia de una cierta forma de caída desde religiones basadas en la representación femenina de la diosa hacia las religiones patriarcales que han transformado esa representación con visión masculinas, por una parte, y trascendiente por otra parte, porque la diosa inmanente, la diosa prepatriarcal de Starhawk, una de sus características principales es que es plenamente inmanente. Se expresa en la naturaleza, se expresa en los ciclos de la naturaleza, se expresa en la vida cotidiana y tiene mucho que ver también con lo que Geneviève Fabry ah, movilizaba, ese concepto de poder del dentro, que en Starhawk esos conceptos casi son sinónimos. Y al contrario de esta visión inmanente y femenina de Dios, las religiones trascendientes están criticadas por muchas ecofeministas como si generaría una huida del mundo. um, la ecofeminista australiana Val Plumwood llama eso el cielismo, esa idea que lo espiritual está ubicado en un afuera de este mundo en el que vivimos. Entonces, una visión de lo sagrado que niega la inmanencia precisamente y a su vez niega lo femenino y excluye las mujeres del ámbito de lo sagrado y de las instituciones que lo manejan. Muchas gracias. Andoni Pérez tiene una pregunta, dice dirigida a Cintia, Francisca, pero que puede ser respondida por las tres. Y dice, ¿hasta qué punto la ficción ecofeminista, como por ejemplo la ciencia ficción distópica, puede tener una dimensión militante? ¿Acaso estas distopías no pueden tener una cierta tendencia hacia la ecoansiedad? Sin duda la ficción permite generar laboratorios de pensamiento, pero quizás puede derivar en posicionamientos pesimistas. Y da las gracias. Gracias, muchas gracias por la pregunta. Sí, creo que eso puede ocurrir. Y no sé si lo veo como, o sea, lo veo como parte de un panorama o de un territorio contemporáneo, ¿no? Estas eh, iteraciones o estas aproximaciones que quizás
se aferran mucho a la idea de el fin o a la idea de los fines, a las ideas apocalípticas, ¿no? No las veo como necesariamente negativas o no veo como necesariamente negativo y no sé si contrapondría como tan estrictamente lo militante con el pesimismo. Creo que también estos afectos negativos nos ha mostrado la historia política de diversas comunidades, como las comunidades queer, ¿no? Han tenido, y las comunidades feministas, ¿no? El enojo, la depresión, la parálisis, la ansiedad también muchas veces pueden derivar en otros modos de pensar lo político y en otros modos de accionar políticamente, ¿no? Que a veces tienen que ver con quizás el detenerse, ¿no? El desacelerar, el estar atentos a otras dimensiones de lo cotidiano, ¿no? Que estas afectividades pueden permitir, ¿no? Entonces, como que creo que modularía como ahí eso, por un lado, y por otro lado, también cuando estuve en este centro de estudios apocalípticos y posapocalípticos, estuve pensando bastante en Alemania, estuve pensando bastante este tema, ¿no? De los imaginarios de fin de mundo. Y es interesante pensar como por ejemplo en el caso de los imaginarios eh, indígenas o amerindios, la idea de fin de mundo único no se sostiene, ¿no? Porque muchas veces se trabaja a partir y se piensa a partir de temporalidades cíclicas, ¿no? Así se entiende el mundo, se entiende lo temporal. Por lo tanto, el fin siempre implica un nuevo comienzo, ¿no? Entonces es como que pensado o visto desde ese punto de vista, también el fin puede habilitar, o ciertos fines, no sé si todos, pero algunos quizás, pueden llegar a habilitar comienzos diferentes, ¿no? Y en ese sentido, ya sea humanos o más que humanos, o no humanos, pero en ese sentido creo que ahí se complejiza un poco el panorama, ¿sí? Pensando en esas dimensiones. Genial, muchas gracias. También les aprovecho a mencionar de parte de Jesús Montoya que este webinar va a estar disponible en la página de YouTube del proyecto Lead Future y en la página web que está en preparación. Sana tiene otra pregunta, dice, muchas gracias por las ponencias, ¿no es cierto? ¿Qué relación establecerían ustedes entre el cuerpo de la naturaleza y lo de la mujer desde el punto de vista de la producción y de reproducción? Em, yo quizás lo que puedo referir ahí por mi parte es que me parece que es un poco algo central esta relación, ¿no? Para los ecofeminismos y también para los feminismos en general. Eh, y esta ligazón entre la producción y la reproducción, cómo emerge con particular fuerza hoy en día, por ejemplo, en las agendas de los feminismos eh, que pugnan por reconocer las labores de cuidado, ¿no? E integrarlas como partes de la economía, como parte de la producción, ¿no? De nuestros sistemas políticos, estatales. Eh, y bueno, eso tiene que ver justamente con estas tensiones que piensan los ecofeminismos y esta relación entre lo reproductivo y lo productivo, ¿no? Y esta tensión, pero a la vez esta necesidad de valorar y legitimizar ciertas tareas que han sido llevadas a cabo históricamente por las mujeres, por ciertas disidencias, grupos marginalizados, y que son justamente las tareas de cuidado y reproducción de la vida. Y, y bueno, eso diría por mi parte. Ujú. Genial. Sí, Benedict. perdón. Sí, 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 adelante. sí, yo
Tal vez sí, que quería agradecer la pregunta, que es una pregunta central, ¿no? Cómo se articula la producción y la reproducción, cuerpo de la mujer, cuerpo de la naturaleza. Yo quería simplemente añadir un pequeño elemento, que es que el régimen de la producción, cuando se vuelve realmente productivista, ¿ah? Que la producción es una meta en sí, no asume ninguna responsabilidad frente em, a los cuerpos de la naturaleza o de las mujeres y en general de los cuerpos vivos, ¿no? Entonces hay una negación de una responsabilidad que estaría ahí. Cuando desde el punto de vista de la reproducción no se puede eludir la responsabilidad por la pervivencia, la renovación del mundo. Y me parece que por eso en las novelas que ha mencionado Cintia, por ejemplo, son novelas que hacen hincapié en la toxicidad del mundo, los cuerpos envenenados, y también son novelas que hacen hincapié en en la maternidad. Es decir, por ejemplo, en Fruta Mm. podrida, ¿ah? La maternidad presentada como algo productivo, ¿ah? Una maternidad un poco perversa, digamos, pero que no deja de ser atada a un régimen de reproducción, es decir, de necesidad de cuidar la vida. Ah, y deberíamos entrar en los detalles de la novela, pero no es el objetivo aquí. Pero me parece que esto podría ser, digamos, un elemento, ah, la responsabilidad y la puesta en escena de esto en torno a una maternidad que se vuelve problemática en muchas novelas, sí. Muchas gracias. Bueno, quizás un pequeño comentario acerca de esta pregunta también de mi parte. Yo creo que también una manera de abordar este lazo, que es realmente efectivamente central y problemático en el, en el ecofeminismo, es de ah, com- ah, interpretarlo dentro del marco del feminismo de la subsistencia, tal como le podemos encontrar en María Mies, por ejemplo, que, que va a poner el enfoque sobre todo lo que permite la renovación del mundo, esa perpetuación del mundo, que tiene que ver con la maternidad o más amplio la parentalidad, pero también, bueno, la posibilidad de en la naturaleza, a partir del cuerpo de la naturaleza, pues tener so- una- un equilibrio ecosistémico que permite la vida humana y también, bueno, alimentos, etcétera. Y este ecofeminismo de la subsistencia hace realmente un cambio bastante radical de valor y de respuesta a la pregunta qué es lo que verdaderamente importa, pues individualmente, pero también políticamente. Muchas gracias, Charlotte. Mientras vemos si en el chat hay más preguntas, yo quería hacer una también, pensando en reunir sus tres presentaciones. Una, bueno, tengo más de una, pero me voy a quedar con una por ahora, eh, que es más desde un punto de vista estético, ¿no es cierto? Porque en el castellano, pensando que estamos pensando en Latinoamérica, el concepto de género tiene varias acepciones, ¿no es cierto? La idea de género sexual, ¿no es cierto? También género como una tipología textual, ¿no es cierto? Narrativa, lírica, qué sé yo, e incluso el género como material. Y en ese sentido me preguntaba si ustedes observan desde sus bagajes relaciones entre estas estéticas feministas con ciertos géneros textuales o con ciertas materialidades. Cintia ya mencionó algunas cosas con las performances o el trabajo de ciertos materiales, pero me pregunto si ustedes ven un vínculo entre ciertos géneros textuales que se prefieren por sobre otros o ciertas materialidades que se prefieren por sobre otras para crear una estética ecofeminista. Quien quiera puede responder. Ujú.
Bueno, en cuanto a los géneros, las novelas de las que habló Cintia, ¿no? Distancia de rescate, Noxa, etcétera, eh, podríamos decir que son textos ecogóticos, ¿no? Han Mm, sido categorizados así y me parece que el gótico en clave ecológica es un género que se está difundiendo mucho en los distintos idiomas, no solamente en la literatura hispanoamericana, sino también en la literatura española. Hay muchos casos de un nuevo gótico que asume, digamos, la dimensión ambiental desde una voz que la traduce, digamos, desde una extrañeza, una inquietud. Ujú. genial. Sí, yo iba a comentar con respecto a eso, muchas gracias por la pregunta. Eh, Amitav Ghosh, en un texto en donde habla sobre la novela, lo que plantea justamente es que para él, a su modo de ver la novela con su anclaje burgués en la individualidad, en la subjetividad, sería incapaz de dar cuenta de la catástrofe, la crisis socioecológica actual, el antropoceno, ¿no? Y en ese sentido es interesante la mirada y la hipótesis. Sin embargo, si miramos a América Latina, ¿no? Como decía Genevieve, ¿no? Emergen estas novelas que eh, se desplazan, ¿no? De la novela clásica, realista, que van a tener y van a jugar con elementos, o sea, van a tener fuertemente, ¿no? Un anclaje realista, pero a la vez van a jugar con, como decía Genevieve, lo gótico, lo fantástico, ¿no? Como estas otras derivas que permiten o parecen estar permitiendo, ¿no? Desde lo que ocurre actualmente, pensar eh, y dar cuenta de una realidad en que ya no se pueden medir nuestro presente y nuestra cotidianidad exclusivamente por lo humano, ¿no? Y lo que tiene que ver con nuestra cotidianidad humana, sino que entran a jugar otros agentes, ¿no? Como lo tóxico, la contaminación, en el caso de estas novelas que lidian con los agrotóxicos. Hay también un trabajo muy bonito que hace Piel de Lava, un grupo de teatro argentino, con una obra que trabaja la minería justamente, en donde el pozo minero tiene voz y de repente como que habla, ¿no? Y bueno, y así estas intervenciones otras o estas reimaginaciones de la novela como formato creo que son bien importantes. eh, y esta recuperación, ¿no? De lo gótico, de lo fantástico, para pensar en nuestra cotidianidad y nuestro momento histórico, social. Y también, por supuesto, la ciencia ficción, ¿no? La ciencia ficción es clave para dar cuenta de estas realidades, ¿no? Que no podemos entender desde lógicas puramente racionales, ¿no? Entonces, como que la razón nos falla, también los marcos de la novela tradicional también parecen fallarnos, ¿no? Y bueno, y aparecen todas estas otras eh, opciones, ¿no? O formas, tipologías textuales. Y por supuesto también en lo que yo veo y trabajo, la performance también tiene, y todo lo que tiene que ver con la teatralidad, con el poner en escena la corporalidad, es súper importante justamente para pensar en estos otros modos de entender los cuerpos, de entender la subjetividad, de entender el entorno, ¿no? Y nuestras relaciones con el entorno. Es decir, regímenes que también están como la performance, más allá de la representación o que no se anclan solamente en la representación o primariamente en la representación, sino que trabajan con lo material, ¿no? La materialidad de los cuerpos y todo aquello, y de los objetos y del mundo y lo que excede a la representación en sí misma. Y bueno, y después las artistas que trabajo yo también suelen trabajar con ciertas prácticas tradicionalmente
femeninas o asociadas a los femeninos, como el tejido, la costura, lo que les mostraba Mm, en Gabriela Rivero, ¿no? Pero para descolocarlas, para desplazarlas hacia otros lugares, ¿no? Por ejemplo, este uso de la costura en estas obras, esas máscaras animales de Gabriela Rivero, Gabriela Rivera, perdón, donde lo que hace ella es justamente desplazar este oficio correcto y de señoritas, ¿no? De la costura y de la mujer y de lo doméstico, y crea estos objetos abyectos, ¿no? Que generan rechazo, ¿no? Entonces, mm. cómo se van jugando con estos medios y estas prácticas y estos materiales y estos géneros para, para de alguna forma generar otros sentidos muy diferentes a aquellos con los que generalmente los asociamos, ¿no? Y ahí se produce el quiebre de los esencialismos también, y de cierta manera, ¿no? Ujú. Genial, muchas gracias. Creo que no hay más preguntas. No, me parece que no. ¿Ah? Tal vez No, no, ya no sea hay un más. momento a lo mejor de despedir el acta, ¿no? Sí. Bueno, Claro. os dejo. Bueno, pues tomo la palabra ahora para agradecer a Cristian su moderación, a Jesús y al equipo de Murcia por toda la organización, a Charlotte Leux y a em, em, Cintia Francisca, perdón, Cintia Francisca, no perdona, pasa nada. tuve un blanco por su muy valiosa participación y por supuesto agradecer a los que nos han acompañado a distancia. Muchísimas gracias, que tengan una linda tarde, velada, noche. Me permito, disculpa, Genevieve, que tome la palabra para recordarles que, como ha dicho antes Cristian Pardo, esta charla que han dado Genevieve, Cintia y Charlotte va a estar disponible ahí tienen la dirección de la página de YouTube del proyecto y también en la página web que va a estar disponible muy en breve, que es leadfuture.eu, ¿vale? Para que podáis consultar todas las actividades que estamos desarrollando, el consorcio de universidades que estamos llevando adelante este proyecto. Nada, muchísimas gracias a todos y a todas por la asistencia. Gracias. Bueno, Muchas adiós. gracias.